Ah, todavía hay gente. Caro, cuando vos me digas que terminaste... ¿Sí? Estamos, ¿eh? Sí. Bien. Bueno, buenas tardes a todos, a todas y a todes. Gracias otra vez por participar de los seminarios de investigación que organizamos desde el IES. En el día de hoy contamos con alguien que nos va a dar una visión desde otro lugar que no es la UBA, lo cual ya nos amplía un poco la mirada y eso es bienvenido para el instituto. Le queremos agradecer fuertemente la presencia de Rodolfo Tequi, que es rector en la Universidad Nacional de Jujuy, fue presidente alterno del Consejo de Investigación y miembro del Comité de Medio Ambiente y del Instituto de Biología de Altura. Durante su trayectoria fue ministro de Educación, Ciencia y Tecnología de Jujuy, miembro del directorio de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica y también fue secretario académico en la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad de Buenos Aires. Actualmente es vicepresidente del Consejo Interuniversitario Nacional, al que llamamos habitualmente SIN, por si alguno no se dio cuenta de qué hablaba, y nos va a contar cómo es la situación o las miradas desde la gestión en las universidades nacionales en este contexto tan particular que nos tiene encerrados acá dentro de las pantallas. Bueno, Rodolfo, muchísimas gracias por tu presencia y te escuchamos. Para quienes quieran hacer las preguntas después, ya saben, como siempre, los escribimos por chat y yo se las paso a Rodolfo, solo que quieran decirle algo en particular a él. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Fernanda, muchas gracias al IES y a DUBA por la invitación a poder conversar con ustedes sobre la gestión en estos tiempos de pandemia, en particular de una universidad como la Universidad Nacional de Jujuy, ubicada en una provincia de frontera, bastante lejos de la ciudad de Buenos Aires. Primero contarles que estamos en Jujuy, ustedes saben la situación, no podemos dejar de hacer algún comentario sobre la situación epidemiológica de Jujuy. Nos pasamos varios meses que parecía que podíamos quedar exentos de un fuerte impacto de la pandemia. Hasta le ofrecíamos a los equipos de fútbol de Buenos Aires que podían venir a practicar acá, porque hacer sus entrenamientos acá a Jujuy, porque no había grandes problemas, y después una serie de errores, más los efectos lógicos de la pandemia, hicieron que hoy estemos en alrededor de 11.000 casos, que estemos con una duplicación que está alrededor entre los 15, 16, 17 días. Pensado así, nos quedan todavía 6 periodos más o menos de esta extensión hasta fin de año. Me refiero a 6 duplicaciones hasta fin de año. Así que de no haber alguna medida importante, la verdad que Jujuy tiene una fuerte complicación. Por otro lado, contarles, que también les tengo que contar, que les estoy hablando desde el rectorado de la Universidad Nacional de Jujuy, y este rectorado tiene, a propósito de la pandemia y de estas situaciones, tiene una historia que tiene que ver con la salud, porque el edificio donde funciona el rectorado de la universidad y toda gran parte de sus oficinas administrativas y los institutos de investigación eran originalmente lo que se conocía como la Misión de Estudios Patológicos de la República Argentina, dependiente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Les estoy hablando de 100 años atrás. Este edificio fue construido por Salvador Massa, un médico que le dedicó prácticamente toda su vida al estudio del mal de Chagas Massa. Eso muchos de ustedes lo saben bien. Así que bueno, este edificio en el cual estamos tiene una historia que tiene que ver con la lucha contra enfermedades, una historia de lucha contra ese mal del que todavía no nos terminamos de deshacer, que es la enfermedad de Chagas Massa, y todavía están acá
los edificios en los cuales Salvador Massa guardaba los vagones sanitarios que enganchaba con el tren y con los cuales recorría todo el noroeste argentino estudiando esta enfermedad. Respecto a cuestiones que ya hacen más bueno, a esta situación de pandemia que nos encontramos, digamos, prácticamente todos sospechábamos lo que se nos venía porque la pandemia venía haciendo efecto en Asia, Europa y así sucesivamente, pero bueno, esas cuestiones de defensa que tenemos los seres humanos nos hacía pensar que a lo mejor en la Argentina pasaba de largo o pasaba suavemente, y sin embargo, digamos, la realidad es que esto no es así. Allá por el mes de marzo, unos días antes que el gobierno nacional decretara el aislamiento social preventivo obligatorio, fue invitado a una reunión por el ministro de Salud de la provincia de Jujuy, con algunos otros efectores de salud y otras instituciones de la provincia, para ver de qué manera se empezaban a coordinar las cuestiones. Les estoy hablando del mes de marzo, porque ya era inminente alguna medida importante y alguna medida grave, digamos. Me acuerdo que en esa reunión en el mes de marzo le dije al ministro de Salud de la provincia, decime cuándo vas a suspender las clases, porque nosotros obviamente vamos a suspender las clases presenciales, porque es lo que viene, obviamente la medida que se toma paralelamente a las cuarentenas en todo el mundo, así que decime cuándo va a suspender las clases el gobierno provincial, porque nosotros vamos a acompañar esa medida, no podemos dejar de acompañarla, la suspensión de las clases. Era un día viernes y bueno, él ahí me dijo que si el gobernador en ese momento le daba el ok, ya el mismo día lunes, 3 días después, el primer día hábil después ya suspendían las clases. Así que nosotros suspendimos las clases unos pocos días antes que el gobierno nacional dictara el aislamiento social preventivo obligatorio. Ustedes lo saben, se hicieron añicos el calendario académico, los cronogramas, las previsiones de mesas de exámenes, los docentes que se preparaban para iniciar sus clases, los cursos de ambientación, los cursos, todo eso se hizo añico de la noche a la mañana. Digamos. La verdad, el impacto para todas las universidades de la Argentina y particularmente para las universidades públicas fue dramático, digamos. Había que dar una respuesta rápida, ya no teníamos la presencialidad. La presencialidad, una presencialidad que no se puede sustituir, digamos. En eso yo soy de los convencidos que la presencialidad tiene que ver con la vida universitaria, tiene que ver con un sinnúmero de actuaciones que tienen lugar fuera de las aulas, fuera de los laboratorios, lo que es la vida universitaria, digamos, y que por lo menos en la tradición argentina forma parte, es una parte de la formación que tienen los jóvenes cuando estudian en las universidades. La vida universitaria es muy difícil llevarla adelante en forma telemática, o por lo menos habría que desarrollar una nueva vida universitaria telemática que reemplace todo lo que ocurre, por eso les decía, todo lo que ocurre fuera de las aulas, todo lo que ocurre en todas las actividades que se organizan. Les cuento de paso una anécdota que tiene que ver con esto, porque yo digo que la presencialidad no se puede, es muy difícil pensar, o por lo menos para nosotros, lo de la generación más antigua, es difícil pensar que podemos tener una actividad que reemplace a eso. Nosotros, desde el año 2014, que estamos en la gestión de la Universidad de Jujuy, llevamos adelante un proceso de expansión bastante importante, con oferta académica en 11 localidades de la provincia, cuando la Universidad Nacional de Jujuy estaba concentrada con sus 4 facultades y su escuela secundaria técnica, todo acá en la ciudad de San Salvador de Jujuy. Nosotros abrimos, e incluso abrimos sedes de la escuela secundaria técnica en La Quiaca, por ejemplo, con lo cual nosotros tuvimos una expansión territorial muy grande.
Y en nuestra primera apertura de una sede universitaria con 4 carreras nuevas que hicimos en el año 2015, fue recuperar una sede en la segunda ciudad en tamaño de la provincia de Jujuy, en una ciudad, la ciudad de San Pedro de Jujuy, donde en el año 74, cuando empezó a funcionar como Universidad Nacional, el rector de aquel entonces, que asumió las funciones y puso en marcha la Universidad Nacional de Jujuy, había creado una sede en esa ciudad, obviamente lógica pura, digamos, era la segunda ciudad en importancia de la provincia. Obviamente el profesor Moreno, que era el rector, lógicamente dijo, también tenemos que organizar actividades académicas en la ciudad más importante. Obviamente, ustedes comprenderán, la Universidad Nacional de Jujuy no era de las universidades más importantes en el año 76, cuando acaece la dictadura militar, y a la Universidad de Jujuy le tocó un capitán como rector, y bueno, lo primero que hizo el capitán es cerrar cualquier actividad que no se hiciera en San Salvador de Jujuy. Obviamente, la posibilidad de que la dictadura controlara las actividades universitarias en Jujuy era restringir al máximo esas actividades, así que nosotros en el año 2014, después de casi 40 años, restablecimos esa sede en la ciudad de San Pedro de Jujuy. Hoy ya tenemos 5 años después, más de 1000 alumnos, 4 carreras, un instituto de investigaciones, pero recuerdo bien que cuando abrimos esa sede, obviamente la comunidad de San Pedro estaba muy contenta, abríamos una sede universitaria, los chicos ya no tenían que viajar hasta Jujuy, muchos no tenían otra posibilidad de estudiar que no sea tener la universidad cerca. ¿Y por qué les cuento esto en relación a lo que yo entiendo de la vida universitaria, digamos? Al poco tiempo se me quejó el intendente de la ciudad, se me quejó el intendente de San Pedro de Jujuy. ¿Cuál era su queja? Y bueno, que los estudiantes, además de estudiar, obviamente se reunían, obviamente como todo estudiante, conversaban sobre la realidad de su pueblo, las realidades, y obviamente empezaron también a ser críticos a la gestión del intendente, y se transformaron en un foco en las redes sociales, y no en las redes sociales. Hubo alguna movilización exigiendo que la municipalidad apoyara un boleto gratuito para movilizarse los estudiantes en esa ciudad. Obviamente, la vida universitaria había generado todo lo que viene con una universidad. Y básicamente eso, digamos, una comunidad universitaria que obviamente operaba en consecuencia como comunidad universitaria. Eso que se generó, y lo digo como un ejemplo, que se generó en aquella sede de San Pedro, cuando apenas eran 300 o 400 de los alumnos, hoy son más de 1000, es el resultado de eso, de la interacción que hay en los claustros, en los pasillos, en las noches de estudio, en algún bar que se juntan para estudiar. Obviamente ahí hay una formación, una adicional a la formación que reciben en las aulas, en los laboratorios, que es realmente muy, muy importante, digamos. Ahí se generó una comunidad universitaria. Entonces, bueno, nos tocó la pandemia y tuvimos en 24 horas destruidos todos los planes de la Universidad de Jujuy, como de todas las universidades, todas las fechas. Los primeros días prácticamente fueron de cómo hacemos, cómo empezamos a revertir esta situación, cómo le damos continuidad. Nosotros entre el año 2016 y el año 2019 habíamos pasado de poco más de 150 aulas virtuales que usaban los docentes de nuestra universidad. A principios de este año ya teníamos prácticamente 1000 aulas virtuales. Estamos hablando de una universidad que tiene unos 25.000 alumnos y poco más de unos 1.200 docentes. Ya teníamos aulas virtuales que estaban usando los docentes en forma habitual, pero como un complemento de la actividad académica, no era el principal, muy pocos lo usaban como el principal elemento, salvo en la Facultad de Ingeniería, donde está la carrera de Ingeniería Informática, y había y hay obviamente una experticia, un manejo más
un abordaje más familiarizado con las tecnologías de la información, y ahí sí había un poquito más intensa. De hecho, entre marzo y junio de este año, o en plena pandemia, la Facultad de Ingeniería prácticamente no creció en el uso de aulas informáticas, de aulas virtuales, porque ya las estaban usando. Pero para darles un ejemplo, la Facultad de Humanidades casi el 50% más de aulas virtuales, la Facultad de Ciencias Agrarias un 25% más de uso de aulas virtuales, la Facultad de Ciencias Económicas, que es la cuarta facultad, más de un 30%, y la Escuela Secundaria Técnica creció en más de un 100% en el uso de aulas virtuales, porque obviamente la escuela secundaria, los profesores no se manejaban prácticamente con aulas virtuales, así que al pasar a la virtualidad en la escuela secundaria, que es parte de la educación obligatoria, obviamente se transformó, creció muchísimo. Con el abordaje a la virtualidad, obviamente nos encontramos con una realidad que tenemos en todo el país, que no es democrático el acceso a las redes, no es igualitario, realmente es un problema. A pesar de eso, los alumnos que de ninguna manera se comunicaban con sus docentes en la Universidad de Jujuy, o sea, los alumnos que realmente no tenían conexión, que declaraban que no tenían posibilidad de conectarse telemáticamente, no pasaban del 6%, 7% en las facultades en las que más había. De todas maneras, la mayoría de nuestros alumnos la comunicación la hacen a través del celular, muy pocos tienen, no más del 15, 20% de nuestros alumnos tienen equipo informático, el cual pueden utilizar. Cuando tienen equipo informático lo combinan también con el uso de celular. Nosotros tenemos muchos alumnos y alumnas que el equipo informático o incluso el celular lo comparten con hermanos, con otros miembros de la familia. La Facultad de Humanidades hizo un estudio y la media, el tiempo medio máximo que un alumno podía estar comunicado con su docente o dedicándole continuamente los minutos a bajar información y contenidos de una materia, era no más de 20 minutos. En promedio, los alumnos no podían estar conectados o bajando contenido en forma continua por más de 20 minutos. La contraparte fue, la verdad que fue un poco volver a la libertad de cátedra en una forma bastante clara, digamos. Los abordajes, era difícil empezar a buscar normas comunes para todas las asignaturas de todas las facultades. Los abordajes eran también diversos, algunos docentes con problemas de acceso, algunos docentes con problemas de equipamiento, pero bueno, también cada uno con el abordaje, el correo electrónico, aplicaciones de celular, aulas virtuales, muchos usaban aulas virtuales. Los alumnos no son a veces tan amigos del uso del aula virtual porque cuando es con celular prefieren a veces la información a través de aplicaciones de celular, de los contenidos a nivel de celular. Uno a veces, la verdad que se emociona mucho cuando los docentes, las profesores de la Universidad de Jujuy conversan con uno y le dicen, toman su celular y le dicen, mirá el trabajo práctico de este chico fulano que vive en Tilcara o vive en Humahuaca, tuvo que volver a su pueblo, a lo mejor estaba estudiando acá en Jujuy, pero tuvo que volver a su pueblo. Y uno ve una foto de una hoja escrita, en la cual el alumno responde las consignas que el docente le dio para hacer un trabajo práctico, para hacer una monografía, digamos. Realmente uno se emociona cuando ve el esfuerzo de las docentes y los docentes, y también se emociona cuando ve el esfuerzo de alumnas y alumnos por tener continuidad educativa. Obviamente tenemos un sector de alumnos, pero que no es tan grande. Fíjense ustedes que nosotros hemos puesto a disposición de los alumnos, porque uno también tiene que tomar en cuenta la realidad en la cual está. Es muy parecida en muchos aspectos a la realidad del conurbano, de muchos sectores del conurbano bonaerense.
nosotros pusimos a disposición de los alumnos becas de conectividad, básicamente la posibilidad de que tengan un chip con un abono renovable todos los meses para poder acceder a la red, poder navegar en los formatos libres, en los dominios libres como .edu.ar, pero la verdad que pensábamos que muchos más alumnos de los que finalmente nos pidieron eso, nos iban a pedir el abono de conectividad para poder estudiar. Porque eso, los alumnos aún en estas condiciones de compartir el celular con otros familiares, de pedir prestado un celular a un amigo para sacarle la foto a la hoja de cuaderno donde hicieron, más allá de eso, la verdad que necesitan otro tipo de ayuda, si nos lo han dicho, a veces les es mejor, más que le resolvamos el problema de conectividad, que le resolvamos algún tema que tiene que ver con una beca de alimento o una ayuda económica. La verdad que tenemos muchos alumnos que están en esas condiciones, digamos. También tenemos muchos alumnos que la pandemia los ha obligado, y por supuesto docentes, que los ha obligado a asumir tareas cotidianas que no asumían, que antes las podían postergar o ordenar en los horarios para poder dedicarle horarios al estudio y que ahora tienen que afrontar situaciones familiares, laborales, sociales que los complican en cuanto a poder disponer, como podían disponer antes de un turno, un horario cada día, visitar la universidad. Les decía que uno se sorprende de la cantidad de abordajes que se han tomado y en eso, por eso yo decía un poco, volvemos a la libertad de cátedra, digamos. Las facultades fueron tratando de unificar criterios, sobre todo los criterios de evaluación. A la hora de evaluar, obviamente la Universidad de Jujuy se siguieron recibiendo muchos alumnos, llegando al final, dando exámenes de sus últimas materias en forma telemática. Alguno la alcanzó a dar en forma presencial. Tuvimos un protocolo de presencialidad que nos duró unos 15 o 20 días para tomar exámenes finales, hasta que se complicó epidemiológicamente la provincia, pero nosotros seguimos con eso y seguimos haciendo colaciones, que son colaciones de grado virtuales, digamos, con juramentos virtuales. Eso obviamente, todo lo que tiene que ver con esas cuestiones siguieron adelante. En lo que hace a la evaluación, sí, cada una de las 4 facultades trató de tener algunos criterios comunes, pero luego en los abordajes que cada cátedra hace, obviamente, no, es más difícil de unificar, porque eso depende de la experticia del docente. Hemos hecho cursos para prácticamente el 70% de los docentes han recibido algún tipo de capacitación. Nosotros sabemos, las generaciones actuales, estamos compartiendo generaciones poco tecnológicas y algunas generaciones más jóvenes, más tecnológicas, seguramente las que vienen ya lo van a hacer plenamente. Una de las enseñanzas que queda de todo esto es que obviamente la formación del uso de las tecnologías de la información y la comunicación para la docencia va a ser un elemento importante de aquí en más, porque nadie nos asegura que no volvamos a situaciones similares. Pero para finalizar, algunas reflexiones. Algunas reflexiones porque las estamos discutiendo a nivel del CIN, los rectores y las rectoras lo estamos discutiendo estos temas. Estos meses que en general se han tenido abordajes telemáticos, abordajes virtuales, ¿lo que estamos haciendo es educación a distancia o no? Porque nosotros veníamos con unos reglamentos, como nos gustan los argentinos, ¿no? Unas normas de educación a distancia, había que cumplir, sobre todo las carreras que la CONEAU acredita, digamos, la educación a distancia tiene una normativa, hay que usar los sistemas que están aprobados de educación a distancia en las universidades. Obviamente el WhatsApp no está, seguramente el WhatsApp, el Zoom, el Webex no están en los planes de estudio como herramientas virtuales en las carreras que están acreditadas, por ejemplo, por la CONEAU o validadas por el Ministerio de Educación como formatos de educación a distancia, digamos. Así que esa es la primera reflexión. ¿Estamos haciendo educación a distancia o estamos supliendo de la mejor manera
la presencialidad. Y después el otro gran debate es que, bueno, mucho de esto va a quedar. Tenemos, una de las cosas, de las conclusiones que tenemos que sacar es, tenemos que ahora sí valorar muchísimo la presencialidad. ¿Qué vamos a hacer cuando volvamos a la presencialidad? Ya quizás no serán más necesarias esas clases magistrales con el profesor frente al pizarrón, las aulas con repleta las butacas, repleta la escalera de chicos sentados en los pasillos tratando de escuchar al profesor. Esas clases probablemente, muy pocas de esas clases vuelvan, porque esas clases se van a poder reemplazar de alguna manera. Entonces, mi reflexión es, tenemos que empezar a pensar qué vamos a hacer en las universidades cuando los jóvenes, los alumnos y las alumnas vuelvan a transitar los pasillos y puedan volver algunos de ellos a las aulas, digamos. Que hay que buscar las cuestiones más esenciales del cara a cara, de esa charla que no se puede sustituir. Eso es lo que seguramente vamos a tener que buscar en la próxima presencialidad, porque hay un acuerdo general de que durante mucho tiempo y quizás para siempre la educación en las universidades va a tener una cuestión bimodal o de varias modalidades donde se va a mezclar de alguna manera lo que es la virtualidad, la enseñanza telemática, con aquellas cuestiones presenciales, los laboratorios, las prácticas de laboratorio que no se puedan reemplazar en forma virtual, pero bueno, digo, nos queda un gran desafío por delante, que es, bueno, ¿qué vamos a hacer para que la universidad, primero la universidad no puede seguir siendo como hasta el mes de marzo, porque ya está claro que si volvemos a lo mismo, otro problema igual nos va a producir un problema igual. Si seguimos con lo mismo, los resultados van a ser iguales. Entonces, está claro que tenemos que tener otros abordajes que nos permitan eventuales, y sobre todo nosotros que somos académicos y académicas, la comunidad científica muchas veces alertó sobre que situaciones como esta de pandemia y situaciones sociales tan complejas como la que estamos viviendo podían ocurrir. Así que tenemos que volver a pensar una universidad con algunos formatos distintos, algunos formatos parecidos, iguales a los que teníamos y otros formatos distintos, obviamente aprovechando además toda la experiencia que se ha ganado en la educación telemática, que es cansadora, que es distinta, que hay que aprender, que seguramente las generaciones más jóvenes de docentes la van a poder asimilar mejor, los que tenemos más años se nos vuelve más complicado, damos clase a veces enojados porque extrañamos la presencialidad, saber si el que está del otro lado de la pantalla nos está mirando, nos está escuchando o no, o simplemente se muteó, cerró la cámara y está prestando atención a otra cosa. Entonces, bueno, yo creo que va a haber un debate importante en las universidades, un impacto importante en la normativa de las universidades públicas de la Argentina, y bueno, y tenemos que aceptar estos desafíos tanto para el funcionamiento de las universidades como para todo lo que es el abordaje con nuestras alumnas y nuestros alumnos. Así que bueno, hasta ahí lo que les quería comentar, y obviamente podemos seguir haciendo otros comentarios si ustedes tienen alguna pregunta o algún comentario sobre lo que hasta aquí he expresado. Gracias. Gracias, Rodolfo. Bueno, muchos, te aclaro por si no veías el chat, te saludan y agradecen tu participación y por contar la experiencia claramente que no es similar por lo menos a la que tenemos acá en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Claramente contaste un contexto muy diferente. Y me quedaba pensando, quería consultarte en esto que vos hablabas de que no iba a ser la misma universidad, ¿no? Que no íbamos a volver en esa misma situación de clases. ¿Cómo evaluás vos desde el contexto que contaste para resolver todas las dificultades que contabas de estos estudiantes, ¿no? Porque suena bastante concreto lo que vos decís, de que las clases no van a volver igual. Ahora mi pregunta es, ¿qué vamos a hacer con todos esos estudiantes que hoy estás contando
que se están quedando fuera del sistema educativo. Y aprovecho esa pregunta para hacerte otra, sí, en la misma línea, que tiene que ver con si no evaluó la universidad en algún momento, terminar de, digamos, cortar la cursada directamente, teniendo en cuenta los contextos que vos mencionabas, y dar un receso por ese tiempo. Las dos preguntas quería hacerte. No, nosotros dimos el receso en invierno, como lo teníamos previsto en el mes de julio. Desde el mes de marzo hasta el mes de junio, las facultades prefirieron hablar de acompañamiento, digamos. Era como que prueba y error, digamos, se veía cómo funcionaba el sistema. Y el sistema funcionó bastante bien, digamos, el porcentaje de alumnos que están totalmente afuera de la conexión, como les decía, no es más del 4 al 6%, pongámosle un 10% de la matrícula como mucho, digamos. La verdad que nosotros tenemos alumnos que hacen un esfuerzo muy grande por estar conectados con sus profesores. Por supuesto que el promedio de presencia en las clases es alrededor del 35, 40%, está en todas las clases. Hay muchos que siguen la cursada, pero la siguen con algunos lapsos, algunos inconvenientes en algún momento, pero igual tratan de acceder a los contenidos, porque bueno, la ventaja que tienen es que la clase está puesta ahí. Quizás en el momento que el profesor hace el contacto personal a través de la computadora, con el celular, los chicos en ese momento no pueden estar, pero bueno, esa conversación, esa charla, esa clase queda colgada, así que ese 60% que no está permanentemente en la cursada en tiempo real con el profesor, lo debe estar en tiempos distintos, digamos, bajando los contenidos y de todas maneras escuchando a lo mejor la charla, la explicación del jefe de trabajos prácticos y por supuesto siguiendo las consignas para los trabajos que se le piden a los alumnos. Obviamente, cuando nosotros podamos volver a la presencialidad, vamos a tener que priorizar, porque la primera presencialidad, hasta que no haya una vacuna y todos estemos vacunados, obviamente la primera presencialidad va a ser una presencialidad acotada, con pocos alumnos en las aulas, con turnos que no van a ser más de 2 horas, 3 horas. Entonces, vamos a priorizar a los que han tenido problemas de conectividad en estos tiempos, vamos a priorizar a los alumnos con capacidades especiales, que también les tenemos que dar la oportunidad de que sean primeros en la presencialidad, en fin, a todos los que hayan tenido inconveniente, obviamente en esa primera presencialidad, que yo creo que va a ser muy acotada, obviamente van a ser los primeros en volver. Pero como les decía antes, Fernanda, no veo que sean que vayan a necesitarse con frecuencia tan grande las famosas clases magistrales, que en la Universidad de Jujuy ocurren como ocurren en la mayoría de las universidades públicas argentinas, aulas abarrotadas, no hay espacio, los chicos sentados en las escaleras, en los pasillos aledaños a las puertas para tratar de escuchar la clase. Quizás eso de alguna manera se pueda reemplazar apoyándonos en la virtualidad, lo podemos manejar. Pero yo creo que hay una cuestión que obviamente yo no sé cómo es, simplemente se me ocurre que hay que volver a pensar para qué vamos a usar la presencialidad, aun cuando venga la vacuna contra esta enfermedad y podamos volver a una presencialidad prácticamente plena. Igual creo que tenemos que pensar para qué vamos a usar la presencialidad, digamos, qué es lo que nos faltó en esta educación remota para seguir adelante, qué nos faltó para ponerlo en la presencialidad. Nosotros, después de las vacaciones de invierno, las 4 facultades y la escuela secundaria retomaron con mucha más fuerza, habían hecho esa experiencia de los primeros meses, lo que llamábamos acompañamiento, porque no sabíamos si los alumnos iban a estar enganchados con las clases, no sabíamos cuántos iban a quedar afuera, así que con temor le llamamos acompañamiento entre marzo, entre la declaración del ASPO del aislamiento
y más o menos las vacaciones de invierno, le llamaron en general los decanos y los equipos de dirección de las facultades, prefirieron llamar a todo eso acompañamiento. Ya vamos a ver cómo se resuelve, ya vamos a ver si se evalúa o no se evalúa. Ahora, agosto, los meses de agosto y septiembre los están usando para saldar lo que originalmente era el primer cuatrimestre, terminarlo y evaluar. Las 4 facultades están realizando acciones de evaluación remota, digamos, con el apoyo de este sistema por el guaraní, que permite identificar identidades, sobre todo para los alumnos del primer año, que los profesores no los conocen mucho, pero se salda hasta el mes de septiembre. Y segunda mitad de septiembre, octubre, noviembre y diciembre se va a usar para lo del segundo semestre. Algunas materias seguramente van a quedar con cuestiones que hacen a prácticas de laboratorio, prácticas de campo, que no hay forma de hacerlas ahora, van a quedar con algunas cuestiones pendientes que las resolverán el año que viene. No tenemos todo resuelto, por eso digo, hay cuestiones que están ahí en el aire, no sabemos cómo las vamos a resolver. Pero no, la verdad que hacemos un esfuerzo grande, particularmente nuestras profesoras y profesores, por tratar de mantener lo más que pueden la conexión con sus alumnos. Ahora ya tienen un poco más de experticia, entonces ya son capaces de identificar mucho más si hay algún alumno que se está quedando afuera, quién lo puede identificar, qué problema puede tener, cómo podemos hacer para ayudarlo. Bueno, estamos, los docentes, las docentes están mucho más metidos en la problemática de la educación telemática, digamos. Por eso que les contaba, porque cuando un alumno te manda un trabajo práctico que le pidió a un vecino el celular prestado para fotocopiar una hoja de papel para que el profesor tenga el práctico, uno piensa que ese esfuerzo hay que tratar de también hacer un esfuerzo igual en el mismo sentido del lado de las clases, ¿no? De la docencia. Sí, eso sin duda. Justamente Zulema preguntaba cosas que vos fuiste respondiendo. Zulema trabaja con nosotros en el sindicato Nadúa, y bueno, preguntaba sobre la cuestión sincrónica o diacrónica. Bueno, vos explicabas que estaban las clases y luego quedaban grabadas para poder acceder de manera no sincrónica, correcto. Y los finales que se tomaron de manera virtual, entonces sí se estuvieron tomando exámenes en las materias. Sí. Bien, que era otra de las preguntas que te hacía Zulema. Nosotros hicimos una experiencia, la Facultad de Ciencias Económicas. Ustedes vieron, como todos somos universitarios, sabemos, cada área disciplinar tiene sus costumbres y sus prácticas académicas, digamos. Imagínense, les estoy hablando fundamentalmente de contadores, contadoras, los docentes de la Facultad de Ciencias Económicas. Los docentes, en la Facultad de Ciencias Económicas, por ejemplo, lo que hizo es construir unos gabinetes con un pizarrón y lo equipó con cámaras para grabar, y los profesores daban clase como están acostumbrados tradicionalmente a dar clase, en el pizarrón, mirando la cámara, y lo que dispuso la facultad fue personal para que grabara las clases, y al profesor no se le pedía un abordaje, ¿cómo les puedo decir? Un abordaje distinto, el Zoom, la computadora, subí el Power, podés hablar mientras el Power, los chicos ven el Power. No, muchos profesores de ciencia económica, no todos, muchos usan otras herramientas, pero muchos se sintieron más cómodos dando su clase habitual y grabándola la facultad, y después la facultad se encarga de subirla al aula virtual de esa materia. Y hay muchos profesores que con eso se sintieron más cómodos, digamos, porque gente con otra experiencia, y que, bueno, si le sacás el pizarrón y la tiza, están como un poquito, les cuesta, digamos. Entonces, simplemente lo que hizo la Facultad de Humanidades, de Ciencias Económicas, perdón, es hacer ese abordaje, digamos. Obviamente, en la Facultad de Ingeniería, los ingenieros tienen otro manejo de las tecnologías, obviamente ya venían usando las virtuales mucho más que las demás facultades, así que tenían esos otros abordajes ya mucho más, con mucha más experiencia. O sea, ahí te decía muy buena idea, y yo pensaba lo mismo mientras te escuchaba. Digo, realmente, vos decías, algunos están más cómodos. Yo creo que cualquiera de nosotros como docentes, si nos preguntás dónde estamos más cómodos, seguro que estamos con el pizarrón más cómodos que en esta pantallita en cuadraditos, ¿eh?
Así que me parece una idea excelente. La pregunta es, esa acción que hicieron en Económicas, ¿tuvo apoyo rápidamente de lo que es el personal no docente, de la gente que se ocupó? Porque una de las dificultades que se está planteando en la Universidad de Buenos Aires tiene que ver con esto de cómo se puede hacer aunque sea una pequeña apertura de la institución. Yo ya te veo ahí en el rectorado, con lo cual evidentemente tenés más posibilidades de ingreso de las que se están planteando acá, pero... Sí, nosotros tenemos, digamos, el personal administrativo es el personal básico de la administración, sobre todo contable, las cosas que sí o sí tenemos que hacer, liquidar sueldos, hacer pagos, todas esas cosas, por turnos, no vienen todos los días, algunos van viniendo en algunos turnos, y en las facultades también, digamos, se hacen guardias del personal del personal. Acá en Jujuy no hay, aunque debería haber, no hay cuarentena estricta, así que acá hay circulación por número de documento, digamos. Alternativamente pueden circular los pares y los impares, digamos, y además los que tienen autorización para trabajar, y nosotros le damos autorización, así que hay guardias mínimas que sí están trabajando. Los que están trabajando a full obviamente son todo el personal, pero que afortunadamente nuestra universidad en general es personal joven de las áreas informáticas, tanto del rectorado como de las facultades. Todos los chicos y chicas de informática obviamente trabajan a full, son los que graban las clases de los profesores que prefieren que le grabe un tercero la clase tradicional. Esas chicas y chicos obviamente están haciendo un esfuerzo enorme, porque además son la rueda de auxilio de una generación de docentes que la verdad que prefieren eso antes que ponerse a todo lo que le puede costar entender cómo enganchar un PowerPoint y vos seguir hablando en una clase dada por Zoom o por algún otro mecanismo de eso, ¿no? Ok. Y un poco teniendo tu experiencia en el CIN, si tuvieras que contarnos algo con respecto a la situación más a nivel nacional y ya no tan particularizada en la Universidad de Jujuy. Sí. ¿Hay algunas cuestiones que puedas rescatar de lo que tuvo que ver con esto, con salir a gestionar una universidad en un contexto, no sé cómo llamarlo, virtualizado? Digo, sí, bueno, lo que les digo es esto, un primer debate que hay, una discusión, digamos, que hay en el CIN, es una discusión que todavía no está saldada. En general todos pensamos que lo que estamos haciendo en las universidades no es educación a distancia, porque si decimos educación a distancia, ya tiene unas normas, hay que usarlas, hay una educación a distancia que está normada y reglamentada, y nosotros creemos que no es educación a distancia. Por eso incluso tenemos no una discusión, sino estamos tratando de encontrar un punto de acuerdo en las carreras que están acreditadas con la CONIAU. El CIN está en una discusión y tratando de llegar a un punto de acuerdo con la CONIAU. ¿Por qué? Porque la CONIAU, si uno tiene su sistema de educación a distancia para carreras que no son a distancia, no están acreditadas como distancia, pero si uno tiene su sistema de educación a distancia validado por la CONIAU, le dice que hasta cierto porcentaje de toda la carrera se puede dar en forma virtual. Y si no tiene el sistema de educación a distancia validado por la CONIAU, hay un porcentaje menor que la CONIAU teóricamente acepta, aunque la CONIAU no está saliendo, obviamente, a inspeccionar ninguna carrera como se está dando. Y nosotros, muchos de los rectores y rectoras, pensamos que, bueno, que no estamos en la educación a distancia, esa educación a distancia que tiene normas y reglamentos, por lo que les decía antes, porque hay abordajes que son, que son extraños a esas normas de educación a distancia, digamos. Todas las aplicaciones, toda la diversidad, por lo menos acá en Jujuy, supongo que en todas las universidades, la diversidad de abordajes es muy grande, cada docente va encontrando de qué forma mejor se comunica con los alumnos y también los alumnos le van imponiendo a las docentes y los docentes algunos formatos porque prefieren el WhatsApp o prefieren el Facebook, prefieren otras formas y a veces, bueno, también es una negociación entre el docente, no siempre sin conflicto, a veces con conflicto, pero hay negociaciones
de las docentes y los docentes también con sus alumnos, para que todos se sientan cómodos en la forma que se comunican. Así que esto es una discusión a nivel del SIN, y particularmente una discusión entre el SIN, el Ministerio de Educación y la CONEAU, digamos, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Educación a distancia o estamos supliendo la presencialidad circunstancialmente con algo que no tiene que ser contabilizado como educación a distancia? Es un debate, ¿no? A los académicos nos gusta a veces meternos en estos debates, por ahí para un no académico es más sencillo y diría, no, eso no es educación a distancia, pero bueno, nosotros nos encarnizamos a veces entre los rectores, mismo los rectores tenemos grandes discusiones alrededor de esto. Hay universidades que tienen un desarrollo de educación a distancia mucho más grande que otras, así que bueno, también están esas diferencias. Sí, nosotros estuvimos desde el instituto haciendo unas charlas evaluando cómo estaban las distintas facultades en pandemia, ¿no? Y una colega de diseño gráfico nos dejó su título de la charla, que me parece que acuerda o podría llevarla de sí para plantear esto, que ella dijo: nosotros no estamos dando educación virtual, nosotros estamos dando clases en pandemia, ¿no? Como haciendo esta clara diferenciación, y me parece que va a haber que hacer un planteo ahí, tal vez cuando salgamos de esta situación, ¿no? Y evaluar, me parece que lo más interesante de lo que vos mencionabas, y creo que es lo que nos podemos llevar, es esto de poder sacar o poder rescatar las cosas que sí nos mejoraron, ¿no? En esta situación de decir, bueno, hay charlas que se pueden ver en otro momento, ya no tendremos que estar apilados en el piso de una puerta de un pasillo. Bueno, bienvenido, porque eso acerca también a la universidad a situaciones del que desde el pasillo no escuchaba a ese docente y que hoy podrá escucharlo grabado, pero bueno, también tendremos que resolver las otras cuestiones, ¿no? Ese 10% del que vos mencionabas. También, Fernanda, tenemos el conflicto, no apareció mucho en Jujuy, hay un caso aislado, pero en algunas otras universidades, algunos rectores lo han comentado. Esos docentes que, no sé, no quiero pensar por qué motivo, pero por algún motivo a veces no les gusta que su clase quede grabada o que algún alumno le grabe la clase, ¿no? Eso también es una cuestión para conversarla, para verla, digamos. No alcanzo a ver yo las motivaciones, pero se ve que hay docentes que prefieren que su clase dure lo que dura lo que dice y que no quede, digamos, un registro de eso, se sentirán más cómodos. Pero también están todos esos temas que tienen que ver con la autoría de la clase que da cada uno de los profesores y las profesoras, ¿no? Bueno, supongo que, o sea, sí, es cierto lo que vos mencionás, de hecho yo lo he escuchado, digo, en clases donde estudiantes me cuentan por ahí pidiendo grabar tu clase, te dicen no, porque hay docentes que no te dejan, que uno se sorprende frente a ese planteo, pero me imagino que, bueno, que como todos nos adaptamos a reunirnos en esta charla viendo cuadraditos, tendremos que adaptarnos a que la clase va a tener que ser grabada en algún momento y demás. Supongo que, digo, uno empieza a ceder cosas. Si te hubiera contado que ibas a venir a darnos una charla porque te lo pedíamos viéndonos por camaritas y que vos vieras todas camaritas con personitas en la tele, me hubieras dicho que estaba loca hace un año. Así Sí. que entiendo que nos vamos a ir adaptando, pero bueno, yo, Rodolfo, te agradezco mucho en nombre del instituto y bueno, esperemos que la próxima vez que puedas a contarnos algo de la gestión sea en vivo y en directo y no a través de esta pantalla. Sí. Valoro la presencialidad. Y podamos utilizar ese salón hermoso que tiene FEDUN ahí en la calle Ascuénaga en Buenos Aires, que lo inauguró y a poco tiempo de inaugurar ya le llegó la pandemia y no lo pueden usar mucho. Por lo menos ahora vamos a tener muchísimo espacio, ¿viste? Para tener alguna distancia. Rodolfo, Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo. Un abrazo para todos. Muchas gracias. Gracias, Rodolfo. Que tengas buenas tardes. Chao.